Práctica 9, pregunta 2, es otra demostración de que una función es biyectiva. En este caso, la función va de los enteros positivos a los enteros. Y esta es la fórmula. Entonces, bueno, para demostrar que es inyectiva, empezamos suponiendo que hay dos valores A y B en el dominio, tales que f de A igual a f de B. Ahora, varios de ustedes dijeron inmediatamente, bueno, si A y B son pares y si A y B son impares. O sea, analizaron esos dos casos. Pero yo digo, ¿cómo saben que esos son los dos únicos casos? Y el detalle es darse cuenta de que como el dominio son enteros positivos, n es positivo. Entonces, el primer caso que hay aquí, cuando n es impar, n-1 entre 2 da no negativo. Y si n es par, n entre 2 da negativo. O, perdón. Sí, sí, sí. Porque n tiene que ser positivo. O sea, no está el caso cero. Entonces, lo que digo es la justificación que me parece que a algunos de ustedes les faltó fue comentar que eh, eh, bueno, la verdad que es más fácil borrar esto. Esta función tiene esta característica. Eh, eh, Manda los impares a los no negativos y manda los pares a los negativos. Entonces, si f de A es igual a f de B, es imposible que uno de ellos sea par y el otro impar. Tienen que tener la misma paridad. ¿Ok? Con eso quiere decir, o ambos son pares o ambos son impares. Entonces, ahora sí, dada esa justificación, ahora sí pienso que podemos decir, hay dos casos. Si ambos son pares y si ambos son impares. Y entonces, en un caso usamos una fórmula y en el otro caso usamos la otra fórmula y es sencillo. O sea, bueno, vamos. Mucho tiempo. Si ambos son impares, tenemos esto. eh, f de A igual a f de B. Usamos la definición de f para el caso par. Lo tengo mal. Esto lo puse al revés. Esto es si ambos son impares. Disculpen. Uso la definición de f y luego, bueno, multiplico por 2, sumo 1 y ya llegué a lo que quería. Ahora, y si ambos son pares, también es sencillo. No, voy a copiar todo. Si ambos son pares, usamos la otra fórmula. Entonces, menos a entre 2 igual a menos b entre 2. Multiplicamos por menos 2, esa igualdad y nos da. Entonces, en cualquier caso, ya, o sea, siempre que f de A es igual a f de B, o sea, si f de A es igual a f de B, entonces A igual a B y entonces f es inyectivo. Ok. Para la sobreyectividad, tenemos que empezar con un valor arbitrario. Pero lo que les comentaba, esta era la pista que les decía. Muchas veces para demostrar sobreyectividad, lo que uno tiene que hacer es, perdón, al margen o en papel borrador, despejar, eh, eh, en este caso n. O sea, despejar el valor que es de entrada. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que voy a poner ahora no es la demostración aún. ¿Ok? Es lo que hago para prepararlo. O sea, porque yo les quiero enseñar no simplemente la demostración, yo quiero demostrarles cómo llegar a ella. ¿Ok? Entonces, y este es un despeje sencillo. O sea, en este caso, o sea, ¿cómo despejan? Bueno, multiplican por 2, suman 1 y ya tienen. N es esto.
en este caso. Y en el otro caso también es sencillo. ¿Ok? Si f de n es, estamos en el caso n par, multiplican por 2 y por menos 1 y ya, n es igual, ¿ok? Entonces despejamos. ¿Ok? Esto es para preparar la demostración. Ahora viene la demostración. ¿Ok? Entonces comenzamos con un b arbitrario. Y entonces ahora, ¿cuáles son los dos casos? Son los dos casos que si b es par o b es impar. ¿Es positivo o negativo? Ok, de hecho aquí, esto que escribí acá es lo que nos dice, y casi lo tenías correcto, dijiste positivo, en lugar de positivo hay que decir no negativo, porque cuando dices positivo estás excluyendo al cero. Entonces un caso es cuando no es negativo y el otro caso es cuando es negativo, ¿ok? O en términos mayor o igual a cero o menor a cero. Entonces, si b es mayor o igual a cero, y ahora voy a hacerlo no con el estilo gris, voy a hacerlo el otro estilo. Si b es mayor o igual a cero, ¿cómo definimos a? ¿Cuál es el a que queremos? Bueno, estamos en ese caso, en el primer caso, ¿no? Entonces vamos a usar la fórmula que encontramos acá, ¿ok? Solo que en lugar de f de n ponemos b. Sí, para eso fue que despejamos, para tener esta fórmula a igual 2b más 1. ¿Esa de dónde viene? Para que no me digan que me la saqué de la manga, es que hice esto, ¿ok? Bueno, y, y haciendo eso, a es un entero positivo, ¿no? Si b es no negativo, si b es mayor o igual a 0, 2b más 1 es un entero positivo, ¿no? Bueno, y eso lo comento porque para poder usar la función tenemos que darle como input, como entrada, un entero positivo, ¿ok? Entonces, a es un entero positivo y entonces ahora vamos a mostrar que f de a da b. Y bueno, se hace en una línea, o sea, lo podemos hacer en una línea. F de a es f de 2b más 1, que es lo que está aquí, y luego aplicamos la definición de f y se simplifica y da b. Listo. O sea, si b es mayor o igual a 0, ya encontramos un a que nos dio f de a igual a b. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora el otro caso, ya se imaginarán, vamos a dejar una línea en blanco. Si b menor que 0, usamos la otra fórmula que despejamos, esta, y definimos a de esa manera. Bueno, voy a ponerlo en látex para que se vea bonito. Ajá. Y si b es negativo, menos 2b es un entero positivo. Y eso lo estoy chequeando para poder calcular f. ¿Ok? Y no solo eso, es un entero par. Por cierto, aquí no comenté que a es un número impar y por eso tenemos que usar la primera fórmula. De hecho, lo debería decir aquí. Para a es impar y aquí en ese caso a es par.
Bueno, y de nuevo, la demostración es una sola línea. No quiero gastar mucho tiempo en esto. Es simplemente dijimos A es igual a menos 2b, entonces f de A es f de menos 2b, y luego usamos la fórmula de la función, que es esta, ¿no? Y bueno, lo hemos construido de tal manera que justo nos da b. Entonces, para todo b en z, ya sea no negativo o negativo, hemos encontrado un A tal que f de A igual a b. Y eso culmina la demostración de sobreyectividad. Y bueno, dado mi consejo de terminar la demostración diciendo lo que nos pidieron, mencionando lo que nos pidieron. eh, por lo tanto, f es biyectiva, que fue lo que nos pidieron demostrar. Profesor, una pregunta. Yo los casos de inyectividad lo hice casi iguales que los casos de sobreyectividad. Es decir, en inyectividad de una vez yo dije, hey, si el resultado de la función es mayor o igual que cero, entonces el input tiene que ser un número impar. O sea, en lugar de dividir los casos en A y B, los dividí en el resultado. Si el resultado es positivo y O sea, luego tú dije decías, que bueno, ya va, como es déjame, positivo, ok, entramos en déjame ir a etapa ver tu impar. respuesta. Disculpa, para Néstor, ¿no? Sí. Ok, voy a ponerla aquí, porque estamos grabando todavía. Entonces Ahí está tú dijiste, la- ¿son positivos o son negativos? Bueno, vas bien. El único detalle es que aquí debiste decir son no negativos, porque casi que aquí has excluido el caso en que ambos son cero. Sí, Pero sí. aparte de eso está bien. Ok, ¿Ok? listo, esa era la... Gracias. Bueno, entonces voy a parar la grabación.